Dios les bendiga grandemente y poderosamente sus vidas. Damos la bienvenida a cada amigo, a cada hermano, a este su programa de todos los días, Cristo viene ya. Padre maravilloso Dios, soberano Rey, majestuoso Dios, gracias te damos, Señor, por este día. Hubiera podido ser nuestro último día, Señor, pero a ti te plació, Señor, que tu misericordia se renovara hoy, Señor. Gracias por tu amor tan incondicional. Gracias por tu fidelidad, Señor. Te pedimos perdón en el nombre de Jesucristo. Perdona nuestros pecados, perdona nuestra maldad, perdona nuestra iniquidad. Perdona, Señor, la concupiscencia, los deseos bajos del corazón, Señor. Perdónanos, Dios. Pido perdón por mi vida. Pido perdón por mis pensamientos. Pido perdón por mis actos. Perdóname, Señor. En el nombre de Jesucristo te pido perdón. Pido perdón por la iglesia de Cristo. Pido perdón por tus siervos, ministros, pastores, evangelistas, líderes, ujieres. El cuerpo de Cristo, Señor, perdónanos. Porque te fallamos, pecamos. Señor, pecamos, Padre, ayúdanos, Dios. Pido perdón por la humanidad, Señor, por la creación. Mira cómo ha aumentado la maldad, la inmoralidad, Señor. Pido perdón por tu nación de Israel, Señor. Llamados, escogidos, nación, creación. Todos, Señor, te fallamos. Y hoy te pido perdón en el nombre de Jesucristo. Por el poder de tu palabra, Señor. Perdónanos, Padre. Perdona la contienda. Perdona el pleito, perdona la rabia, el odio, Señor, que hay entre hermanos, entre creación. Perdona el adulterio, perdona la fornicación, el engaño, Señor. Perdónanos, Padre, porque te fallamos, Señor. La mentira, Señor, la falsedad, Padre. Perdónanos, Señor. Te pedimos, Padre, que seas tú, Señor, tu Espíritu Santo, en el nombre de Jesucristo, paseándose por cada clínica, cada hospital, Señor. Hay almas muriendo, Señor, lentamente y dolorosamente de cáncer, sida, leucemia, meningitis, Señor. Hoy te pedimos perdón. Perdónanos, Dios. Perdónalos, Padre, en el nombre de Jesucristo. Aquel siervo, mujer, hombre que está muriendo de cáncer, sida, leucemia, que seas tú sanándolo conforme sea tu voluntad, Dios, la cual es perfecta y la cual es agradable, Señor. Clamamos a ti por el que está en una cárcel, en una correccional, en una fundación, muriendo, niñas muriendo, habitantes de la calle muriendo, Señor. Te pedimos que obres de una manera sobrenatural, Señor, y conforme sea tu voluntad, lleva sanidad y liberación en el nombre de Jesucristo. Señor, que esta palabra que tú nos vas a dar hoy, Señor, transforme los corazones y renueve el entendimiento, Señor. El pensamiento sea renovado, Padre. Y por poder procurar una salvación, una santidad, Señor. Poder apartarnos del pecado, Dios. Ayúdanos, Padre. Ayuda a aquel siervo que ha caído, aquella sierva que llora, gimiendo, arrepentida, Dios. Levanta a tu pueblo, Dios. Que tu Espíritu Santo, Señor, selle cada siervo, cada hermano, cada hermana, Dios. Cada alma, Señor. Que esta palabra haga el efecto necesario lo que es enviada. Amén y amén. Dios les bendiga grandemente y poderosamente sus vidas. Queremos compartir una porción de la palabra en este hermoso día. Y vamos a hablar un poco sobre el pecado. Vemos que desde la creación, desde Génesis, el pecado se enseñorea de la humanidad, el pecado se enseñorea del hombre. Y es lo que hoy se está enseñoreando en el corazón de los hijos de Dios, el pecado. Pecado no es solamente adulterar y fornicar. Pecado no es solamente quitarle la vida a una persona o violar. Pecado no solamente es secuestrar y dañar. Pecado es todo lo que sea contra nuestro hermano, contra nuestro semejante, de daño. Eso es pecado. Todo lo que nos aparta de la presencia de Dios es pecado. La pereza es pecado.
y no le haces daño a nadie con eso. Tú mismo te apartas de la presencia del Señor. El alcohol es pecado, la mentira es pecado, la contienda es pecado. Y vemos que el pecado se enseñorea de los hombres. Cuando hablo de hombre, hablo de mujer y de hombre. El pecado muchas veces se ha enseñoreado de nosotros. Lo que pasa es que medimos los pecados. Dios no mide los pecados. Mentir, adulterar, fornicar, robar es pecado. Practicar la homosexualidad, el lesbianismo, el sodomismo es pecado. Va en contra de Dios y es lo que Dios aborrece. Practicar la santería, la brujería es pecado. También lo aborrece Dios. Entonces la palabra del Señor hoy nos habla sobre el pecado que está a la puerta. Y le pasó a Caín con su hermano Abel. Vamos a Génesis capítulo 4. Dice las Escrituras. Génesis capítulo 4. Vamos a leerlo desde el versículo 6. Desde el versículo 4. Leo la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Dice: y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel, su hermano menor, también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya, y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Vamos a sacar una parte. Mire cómo el Señor habla acá, cómo la palabra nos enseña que se ensañó Caín en gran manera. Se enojó, se indispuso en gran manera y decayó su semblante. Mira que cuando el enemigo nos toca con envidia, porque ahí fue tocado por envidia, y tras la envidia entró la rabia, y tras la rabia entró la ira, y tras la ira entró la venganza, y tras la venganza entró la muerte o el homicidio. Entonces mira que el primer acto que se haya visto en Caín fue que decayó su semblante. Esto me da a entender a mí que él se enojó a un punto que su semblante cambió. ¿Cuántas veces nosotros nos hemos enojado, nos hemos entristecido, nos hemos enfurecido y nuestro semblante cambia? De una manera que las personas nos miran y deducen que estamos molestos, o deduce que estamos mal, o deduce que estamos tristes, porque nuestro semblante cambia. Cuando se ha enseñoreado de nosotros la rabia, la ira, la tristeza, el enojo, todo eso es pecado. Cuando se ha enseñoreado de nosotros el pecado, cambia, decae el semblante, hay un cambio notorio. Pero mire la advertencia que Dios le hace a Caín y que hoy nos hace a nosotros como siervo de Dios. Dice: entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Hace una pregunta. Le está diciendo Jehová de los ejércitos directamente a Caín: venga, ¿por qué te has ensañado? O sea, ¿por qué dejaste entrar en el corazón tuyo eso que sientes contra tu hermano? ¿Por qué no le pusiste un alto? ¿Y por qué ha decaído tu semblante? Le está diciendo: yo te estoy mirando, yo te estoy observando, yo te estoy viendo que decayó tu semblante. El Señor estaba diciendo: no me puedes ocultar, te estoy viendo. Y le dice el Señor: si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? Vamos a hacer un para acá. Le estaba diciendo: si hubieras dado lo mejor, si me hubieras entregado lo mejor, si hubieras hecho lo mejor para mí, si hubieras dado lo mejor para ti, ¿yo no te hubiera enaltecido? Siendo el mayor, siendo el primogénito, el de la doble bendición, ¿no te hubiera exaltado delante de tu hermano, delante de tu familia? Y si no hicieres bien, le dijo: no hiciste bien,
el pecado está a la puerta. Le está diciendo, ten mucho cuidado con lo que vas a hacer. Ten mucho cuidado con lo que estás pensando y ten mucho más cuidado con tus acciones. Y hoy nos lo recalca a nosotros. Y hoy nos enseña y nos exhorta a nosotros. Ten mucho cuidado porque el pecado está a la puerta. ¿Cuánto le hemos fallado a Dios? Yo le he fallado a Dios. ¿Cuántos hemos llorado amargamente pidiéndole perdón al Señor? Yo lo he hecho. Y el Señor hoy nos advierte una vez más y nos dice, cuidado porque el pecado está a la puerta. Si no haces las cosas bien, el pecado se va a enseñorear de ti. ¿Cuántas veces el pecado se ha enseñoreado de nosotros? ¿Cuántas veces el enemigo nos ha usado para dañar y destruir como usó a Caín en ese momento? Porque él le permitió entrar en su corazón. Porque es que cuando yo siento rabia, cuando siento celos, cuando siento envidia, el enemigo entra al pecado, entra a la maldad. Entonces el Señor, Yahvé, Jehová de los ejércitos, le estaba diciendo a Caín, ten cuidado de lo que vas a hacer. Ten mucho cuidado con lo que estás pensando. Ten mucho cuidado con lo que dejaste entrar en tu corazón. El pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo. Le está diciendo, ya está en tu corazón. Tú deseas matarlo. Tú deseas destruirlo. Y tú te enseñorearás de él. Hay que tener mucho cuidado. Mucho cuidado lo que dejamos entrar en el corazón. Mira, la palabra del Señor dice, engañoso, perverso, malo es el corazón. ¿Quién lo conocerá? ¿Cuántas veces el corazón te ha engañado? ¿Y cuántas veces el corazón me ha engañado? Muchas veces. Muchas veces, porque es malo y perverso. No lo digo yo, está en las Escrituras. Entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado contra tu hermano Abel? Él hizo lo que había en su corazón para mí. Él dio y me entregó lo que había en su corazón para mí. ¿Tú por qué no pudiste haber hecho lo mismo? ¿Por qué te has ensañado? ¿Por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Y con todo esto, a ti será su deseo. O sea, él ya había en el corazón de Caín el deseo, la rabia, la ira, la envidia, el enojo por su hermano Abel. Y tú te enseñorearás de él. Y dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Y Jehová dijo a Caín, mira, me escucha acá, porque es que pensamos que Dios no lo ve. Dios lo ve todo. Dios lo discierne todo, tus pensamientos antes de que lleguen. Él ya lo sabe. Lo que tú vas a actuar, Él ya lo sabe. Lo que hemos hecho mal, Él ya lo sabe. Ya lo sabía con anterioridad. Y Jehová dijo a Caín, ¿dónde está tu hermano Abel? Y todavía él responde. Dice, y él respondió, no sé. Le negó, le mintió, le engañó, sabiendo que lo conocía todo. ¿Soy yo acaso guarda de mi hermano? Aún contestó. Sabiendo que tenía el pecado, él contestó, lo ocultó. Y el Señor, que todo lo sabe, le dice, ¿qué has hecho? Yo te vi cuando matabas a tu hermano Abel. Yo vi cuando llegó a tu corazón, cuando se enseñoreó de ti el pecado. Yo lo vi, te lo advertí. ¿Y sabe qué pasó con Caín? Que no tuvo arrepentimiento. ¿Sabe que el arrepentimiento es un paso importante cuando nosotros le fallamos al Señor? ¿Cuántas veces le hemos fallado? Y le hemos dicho, Señor, no merecías que yo te hiciera eso. Señor, no tenía sentido lo que hice. Guardar rabia, rencor, resentimiento contra otra persona. No era necesario hacerlo. No se había creado la necesidad. Pero vemos que Caín le responde a Dios y le dice, ¿acaso soy yo guarda de mi hermano? Yo tengo que saber en dónde está.
sabiendo que lo había acabado de matar. Y el Señor le dice, venga, ¿qué hiciste? Si yo te vi, la voz de tu hermano clama desde la tierra, que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Aún la tierra gime, la tierra clama la violencia, la maldad y la perversidad que hay hoy en la humanidad. Y mira cómo Él lo castiga. Por eso es que nosotros debemos arrepentirnos en el momento, pedir perdón al Señor en el momento en que actuamos mal, para poder alcanzar la misericordia de Dios, reconocerle que actuamos mal, reconocerle que pensamos mal, reconocerle que estamos haciendo las cosas mal. Caín tuvo su oportunidad para hacerlo, pero él tomó la decisión, y en vez de reconocerle a papá que él sabía que era Dios soberano por sobre todas las cosas, y que lo conocía todo y le discernía todo y le advirtió lo que le podía ocurrir, prefirió ocultarle el pecado y aún contender con papá. Y lo castiga porque toda acción, todo lo que nosotros hagamos, todo lo que nosotros pensemos, todo lo que nosotros digamos va a traer una consecuencia. Si nosotros actuamos bien con nuestros hermanos, si nosotros actuamos bien con la familia, si nosotros actuamos bien con Dios, vamos a recibir recompensa. Pero si yo actúo mal, si yo hago las cosas mal, van a venir consecuencias graves a mi vida. Y Caín tuvo el momento, tuvo la oportunidad para arrepentirse y decirle, perdóname por lo que hice. Maté a mi hermano, no lo puedo ocultar, perdóname. ¿Qué dijo Caín? Se contestó de una manera arrogante, altiva. ¿Es que acaso soy yo el que lo cuido? ¿Cuándo me nombraste tú a mí el guarda de mi hermano? Y mire lo que le dice el Señor. Ahora pues, maldito seas tú de la tierra, que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Y le dice, cuando labres la tierra, no te volverá a dar su fuerza. Errante y extranjero serás en la tierra. Y dijo Caín a Jehová, grande es mi castigo para ser soportado. Mira lo que le contestó todavía. O sea, él tuvo la oportunidad de decirle, perdóname. Hoy clamo misericordia, Señor. Perdóname, no quiero salir de aquí. Dame otra oportunidad. Reconozco que fallé, reconozco que me equivoqué, reconozco que dejé entrar en mi corazón la ira, reconozco que dejé entrar en mi corazón los celos, reconozco que dejé entrar en mi corazón el pecado. Ayúdame, Señor. Si no le dice, me voy de aquí, me voy. He aquí me echas hoy de la tierra y de tu presencia. Yo no leí que el Señor dijera que lo echaba. Le dijo que lo iba a corregir y que maldito seas tú de la tierra. Dice, cuando labres la tierra no te volverá a dar fruto, errante y extranjero serás en la tierra. Yo no veo que ahí Jehová le diga, te vas de aquí. Él dijo Caín a Jehová, grande es mi castigo para ser soportado. He aquí me echas de la tierra y de tu presencia me esconderé. Él tomó la decisión de apartarse del Señor. Como muchos de los hijos de Dios han tomado la decisión, que conocen al Señor, de apartarse de su presencia en vez de reconocerle al Señor el pecado. Somos pecadores. Todos pecamos. No es una excusa. No, es una advertencia para que no lo sigamos haciendo. No sé si mañana sea tarde, no sé si mañana se termine su misericordia, pero Caín tuvo su oportunidad. He aquí me echas hoy de la tierra y de tu presencia me esconderé. O sea, él tomó la decisión de esconderse y él tomó la decisión de ser errante y extranjero en la tierra. Y dice, y sucederá que cualquiera que me hallare me matará. Y le respondió Jehová, mire todavía la misericordia de Dios. Y dice, ciertamente cualquiera que matare a Caín 7 veces será castigado. Entonces Jehová puso señal en Caín para que no lo matase cualquiera que le hallara. ¿Cómo iban a saber ellos cuál fue la señal que puso sobre Caín?
¿Cómo iban a saber las personas que iba a él encontrarse siendo extranjero, siendo errante? ¿Cómo iban las personas a saber lo que él había hecho? Y que había tomado la decisión de irse como errante y de esconderse de la presencia de Dios. Y él temía era que lo mataran. No temía más, pero él pudo haber cambiado la historia y pudo haberle dicho, perdóname. Reconocer, apartarse, pagar el precio, la corrección, porque vamos a tener corrección, porque la palabra del Señor dice que el hijo que él ama lo corrige y lo edifica. Y hemos sido corregidos y hemos sido edificados. Caín no se dejó corregir ni se dejó edificar. Tomó su decisión, porque es que la decisión la tomamos nosotros. Tú tomas la decisión de servir al Señor o de dejarlo del Señor. Tú tomas la decisión de seguir con el pecado o apartarse del pecado. Somos nosotros los que tomamos la decisión. Y dice el versículo 16. Salió pues Caín de delante de Jehová y habitó en la tierra de Nod, al oriente del Edén. Y conoció Caín a su mujer, la cual concibió y dio a luz a Enoc. Miren, a Enoc. Y edificó una ciudad y llamó el nombre de la ciudad del nombre de su hijo, Enoc. Y empieza la descendencia de Caín. Así como Caín, nosotros tenemos hoy la oportunidad de arrepentirnos, de cambiar nuestra manera de vivir. Juan, el Evangelio de Juan, versículo 34 del capítulo 8. Jesús nos enseña. Vemos que ahí contendía los sacerdotes con Jesús. Jesús no contendía con nadie. El Hijo de Dios nunca debe contender con nadie. Somos imitadores y reflejos de Jesús. No debemos contender con nadie. Pero ahí los escribas, los sacerdotes, los levitas los escribas y los fariseos y los sacerdotes estaban buscando contienda con el Señor. Y estaban diciéndole que eran linaje de Abraham. El versículo anterior dice, le respondieron, linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Y Jesús le respondió, de cierto digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Jesús les estaba diciendo a ellos que el pecado se había enseñoreado de ellos, porque lo estaban persiguiendo, lo estaban buscando ocasión para hacerle caer. Y en un hijo de Dios real, de Dios que debe tener amor en el corazón, no debe haber esa clase de persecución, ni esa clase de rabia, ni esa clase de contienda. El Señor me daba un tema hace unos días y lo voy a compartir, lo voy a adelantar un poco, y es el mundo dentro de las iglesias. ¿Sabe que hay cristianos mundanos? ¿Sabe que hay cristianos que todavía tienen mundo? Y dicen que no, porque es que la rabia de quien viene del mundo, los celos de quien viene, desde dónde emanan del mundo, la venganza, el enojo, la fornicación, la pornografía, ¿de dónde viene? Del mundo. Por eso yo digo cristianos mundanos, porque hay mundo todavía en nosotros. Y me incluyo para que no digan, uy, es que la hermana Patricia le falta las alas y la aureola para partir al reino de los cielos. No, porque no es bíblico. La palabra dice que por cuanto todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios. Nos está diciendo, todos pecan de diferentes maneras, pero pecan o pecamos. Y dice, Jesús le respondió a aquellos sacerdotes, aquellos fariseos que vivían persiguiéndole y buscándole ocasión de caer. Jesús le respondió, de cierto digo, que todo aquel que hace pecado se convierte esclavo del pecado. Es tanta el pecado en el cristiano, porque la palabra es para el cristiano, para nosotros, que se enseñorea de él. Nos volvemos esclavos del pecado. Cuando el Señor ya nos había libertado, cuando el Señor ya nos había lavado con su sangre. Y dice el versículo 35, y el esclavo no queda en la casa para siempre. El hijo sí queda para siempre. Mira, ¿cuál casa? ¿De qué casa está hablando Jesucristo aquí? ¿La casa de tu papá y de tu mamá? No.
Él está hablando del reino de los cielos. Él dice, el esclavo no va a entrar a la casa, porque es que es esclavo del pecado. Pero el Hijo, que somos nosotros, que nos lavó con su sangre, nos limpió, nos justificó, somos los que quedamos para siempre. Entonces debemos romper con el pecado. Debemos romper con el pecado. Y luego dice, así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. ¿Y de quién nos está hablando? El Hijo de Dios, Jesucristo, que ya nos libertó, y nosotros queremos nuevamente traer el pecado para que se enseñoree de nosotros y ser nuevamente esclavos del pecado. Cuando el Señor ya nos libertó, ya nos dio la libertad. En Proverbios, dice las Escrituras, Proverbios capítulo 5, versículo 22, dice, prenderán al impío sus propias iniquidades. Escucha acá. ¿Quién es el impío? Muchos decimos, hermana Patricia, el impío es la persona que conoció al Señor, que se bautizó, que le sirvió, pero que hoy está en el mundo. Y ahora yo pregunto, ¿no hay impíos en las congregaciones? Si hay mundanos cristianos, ¿qué nos hace diferente de un impío? ¿O qué los hace diferente de un impío? El impío conoce palabra y se apartó y sigue pecando. El cristiano mundano conoce la palabra, pero sigue pecando. Prenderán al impío sus propias iniquidades, y retenido será con las cuerdas de su pecado. Qué palabra tan dura. O sea, nos volvemos cautivos del pecado, esclavos encarcelados del pecado. ¿Cuántos estuvimos encarcelados del pecado? Yo levanto mis dos manos. Y el Señor, a través de su sacrificio, nos hizo libre. ¿Cuántos esclavos de la pornografía? Y el Señor quiere hacerlos libres. ¿Cuántos esclavos de la fornicación? Y el Señor quiere hacerlos libres. ¿Cuántos esclavos del adulterio? Y el Señor quiere hacerlos libres. Porque es que Él pagó por nosotros. Pero la decisión es tuya. Y mi decisión, seguir a Cristo o hundirme en el pecado y dejar que me tome por esclavo, o que siga siendo esclava o esclavo del pecado. Romanos capítulo 6, versículo 6 dice, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. O sea, acá me está diciendo que el viejo hombre, nuestra pasada manera de vivir, todos esos malos deseos, todos esos malos sentimientos, todos esos malos pensamientos, ya se debió haber crucificado con el Señor. Para que ese cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no volvamos a servir más, ni ser esclavos del pecado. Porque es que Él pagó por nosotros y estamos pisoteando la sangre del Cordero inmolado. Porque la pisoteamos constantemente. Dice el versículo 12, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. ¿Qué es la concupiscencia? Son esos deseos que yo tengo en mi corazón que no le agradan a Dios. Deseos mundanos, malos pensamientos. La mayoría de los hombres luchan con sus ojos. La mujer también lucha con sus ojos. No solamente con sus oídos, también con sus ojos. También la lucha es pareja. Debemos luchar todos los días para que no reine el pecado en este cuerpo mortal, el cual tenemos que entregar, el cual no nos pertenece. Debemos no permitirle al pecado que rija este cuerpo y que lo tome para las concupiscencias. O sea, que el cuerpo se rinda a los deseos de la concupiscencia, que el cuerpo obedezca a los deseos de la concupiscencia. ¿Y dónde se guarda la concupiscencia? En el corazón. Por eso iniciamos con el versículo de que malo y engañoso y perverso es el corazón, ¿quién lo conocerá? Dice el versículo 16, el 15.
¿Qué pues? ¿Pecaremos? Porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. En ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguno como esclavo para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis? Sea del pecado para la muerte o sea de la obediencia para justicia. Acá me está diciendo que si yo sigo en obediencia del pecado, me viene la muerte. Y que es hoy que debemos hacer un pare, debemos parar la vida y empezar a mirar cómo la estamos llevando delante de la presencia de Dios. Y tomar una decisión sabia de apartarnos del pecado para que no nos acontezca la muerte. Muerte espiritual, muerte física. Porque vamos a recibir. Esas van a ser las consecuencias del pecado. Porque la paga del pecado es muerte. O sea, para obediencia, para justicia. Tú tomas la decisión hoy. Yo tomo la decisión hoy. Terminamos con Efesios, capítulo 2, versículo 2. Dice, en los cuales anduviste en otro tiempo, en la pasada manera de vivir, 8, 9, 10, 15, 20 años atrás, anduvimos en el tiempo del pecado. Por eso aquí lo dice, en los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo las corrientes de este mundo. ¿Quién gobierna el mundo? Aquí lo dice, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. O sea, si yo no obedezco la palabra, el que está operando en mí es el príncipe del pecado, el príncipe de la maldad, la potestad del aire. No lo estoy diciendo yo, lo estamos leyendo en las escrituras. Y nos está diciendo, anduvimos, porque tenemos que seguir andando. Debemos batallar. Este género solo sale con ayuno y oración, y no solamente le estaba hablando a sus discípulos por la incredulidad. Hoy nos habla a nosotros de que Él no nos dio espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. A mí me habla la palabra. Muchas veces decimos, no soy capaz, pero sí el Señor nos da la fortaleza, porque Él dice que de nuestra debilidad hace gran fortaleza. Es el tiempo que el Señor nos está dando hoy para apartarnos realmente del pecado. Es una advertencia que el Señor trae hoy a nuestras vidas, de que el pecado está ahí a la puerta y puede enseñorearse de nosotros. Una mala decisión nos va a traer consecuencias. ¿Cuántos hemos llorado por malas decisiones? Y yo levanto mi mano. Hemos llorado por malas decisiones. Yo he llorado y he gemido por malas decisiones que un día tomé sin Cristo, y otras cuantas con el Señor. Pero que el Señor hoy nos habla y nos dice que hay misericordia todavía, la cual no se ha apartado todavía, porque estás con vida, estoy con vida, y estamos reconociendo algo que le agradaba al Señor. Y termino con esto. Fue David. David, quien pecó, adulteró, cometió homicidio, mintió, engañó, ocultó. Aún envió al profeta Natán para que le informase y le hiciera caer en cuenta de que estaba en pecado. Pero algo bonito que tuvo David fue que él reconoció de una vez y empezó a pagar el precio en ayuno y oración. ¿Cuántos queremos pagar el precio en ayuno y oración? ¿Cuántos queremos reconocerle al Señor que nos equivocamos? Yo le reconozco al Señor que me he equivocado y que me ayude a tomar buenas decisiones para recibir bendiciones. Porque si yo tomo una mala decisión o continúo tomando las malas decisiones, va a acontecer o va a llegar a mi vida la muerte, tanto espiritual como terrenal. Y no solamente a mí, sino a mis hijos, porque la palabra del Señor dice que la maldad de los padres o el pecado de los padres visita a los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Entonces hay que empezar a meditar en esta palabra, esta advertencia que el Señor nos hace, porque es una advertencia. No es para que la tomemos como excusas y seguir pecando. Es una advertencia de que la paga del pecado trae la muerte. Vamos a orar. Padre maravilloso Dios, gracias te damos por esta palabra. Tu palabra viva, es eficaz y no regresa vacía. Yo te pido en el nombre de Jesucristo que esta palabra haga el efecto necesario en cada vida, en cada corazón. Transforme el corazón, renueve el entendimiento, y que sea tu palabra la que nos convenza. Que sea tu palabra la que nos confronte, Señor. Que sea tu palabra la que nos limpie. Que sea tu palabra la que nos lave, Señor. Que sea tu palabra refrigerio a nuestros huesos, sanidad a nuestra alma. Señor, que sea tu palabra la que transforme, Señor. En el nombre de Jesucristo.
Gracias Padre, gracias Hijo y gracias Espíritu Santo. Dios les bendiga grandemente. La paz sea con todos ustedes. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Y que la gloria de papá se establezca en sus vidas, en sus hogares, en sus ministerios, en el nombre de Jesucristo. Y en este día saludamos a Vladimir Camacho. Dios te bendiga, siervo, y a nuestro amado Keverson. Un abrazo, hijo. Dios te bendiga. Te amo en el amor del Señor. Adelante. Vamos a salir adelante. Que no nos acontezca la muerte ni el pecado. Dios le bendiga grandemente. Comparta esta palabra. Hay mucho pueblo del Señor que está viviendo en pecado. Hay mucho pueblo de Dios que está el pecado y está callado, está oculto. Y no es agradable ante los ojos de Dios, porque Él lo discierne todo y Él lo conoce todo. Y no podemos engañar a Dios. Dios dice en las Escrituras que Dios no puede ser burlado. Dios les bendiga. Bendiciones.